Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me alegro que estén acá otra vez en el diario Marisa. Este es el segundo de 2 episodios en el que comparto con ustedes la teoría de color, esta vez enfocándonos en el modo digital, o sea, RGB. Así que si todavía no saben qué es, por ejemplo, un sistema de color de CMYK, o sea, de pigmento, te recomendaría ver primero el episodio número 1, tomando enfoque en los pigmentos. Para eso utilizamos diferentes tipos de mezcla de colores, de tinta y acuarelas. Además, hablamos de Isaac Newton y de Goethe. En este episodio nos enfocaremos al modo digital, o sea, RGB. Pero antes de empezar, voy a salir a correr. Y aparte, llevar unas postcartas y unas cartas a mi familia. Hace mucho frío y está súper nublado en Berlín. Pero siempre es bueno salir a caminar, a tomar aire, a hacer deporte y pasarla un momento contigo misma. Estoy súper feliz, ha salido el sol. Esto me pone súper bien. No sé si conté o vieron cuando salí de la casa, no sé si vieron cuando salí de la casa que no había sol y eso fue hecho interval training, no sé, intervalos, estoy fuerte, sin aire, pero y esta es mi recompensa, el sol, la luz. Ahora sí, regresar a la casa y nos vemos. Oops. Sorry. Hey. Como les contaba en el episodio anterior, en el que hablamos de la teoría de color, esta vez hablaré de la teoría de color, pero tomando ahora el modo RGB. El modo RGB, los colores de luz de pantalla. Estos colores son mucho más saturados y mucho más intensos que los colores en el papel. Ok, ¿cómo podemos entender esto? Cuando vemos un color en la pantalla, digamos, amarillo, nosotros pensamos que simplemente estamos viendo ese color amarillo, pero así no funcionan los colores de luz. El color amarillo es una mezcla de color verde y rojo. Y tú me dices, ¿verde y rojo es amarillo? Sí, si das una luz roja y una luz verde, la mezcla de estas va a crear el color amarillo, solamente en los colores luz. O sea, que si ves, digamos, un patito de amarillo, es muy probable que si te acercas a la pantalla con una lupa, vas a ver puntitos predominantes, el rojo y el verde. Entonces, la mezcla de color rojo y verde nos va a dar el amarillo. La mezcla de verde y azul nos va a dar cian. Y la mezcla de azul y rojo nos va a dar magenta. Como vimos en la clase anterior, hicimos también mezclas del color de pigmento, como podemos ver acá. Hicimos la mezcla de acuarelas, la mezcla al ojo, creando los colores medios. De esta misma forma hicimos diferentes muestras, como mezclar con colores
mezclando los colores entre sí. Utilizamos también tinta y colores acuarelables. Cuando quiero hacer una ilustración que no estoy segura al comienzo si esta va a ser de imprenta, solamente la quiero utilizar para demostrar algo digital, digámoslo, en mi Instagram o en mi Pinterest, que es Ven Camino, vayan a verme. Tiendo a ilustrar en RGB, ya que los colores son más luminosos, o si es que estoy dibujando en Procreate y ya tengo la imagen hecha para imprenta, digamos, he utilizado CMYK, pero luego digo, pucha, sería súper interesante poner esto en mis redes sociales también. Y al ponerlo al RGB te das cuenta que los colores se vuelven súper chillones, súper intensos, y además que algunas partes en que los colores son muy parecidos o análogos no hay mucho contraste, o sea, un naranja y un magenta y un rojo pueden parecer muy similares. Entonces, para evitar eso, yo siempre utilizo capas. Yo dibujo los colores en capas, las sombras en capas, las luces en capas. Y al cambiarlo, digamos, de CMYK a RGB, puedo adaptar los colores y ajustarlos a lo que para mí sea conveniente. Digamos, de repente como que sí me gusta un poco más intenso, pero no tan lejano a tu dibujo inicial. Acá unos consejos para que puedas imprimir tu trabajo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra ilustración perfecta. Y antes de mandar algo a la imprenta, hay que tener unas cosas en cuenta para que salgan bien y no te den ganas de llorar cuando veas el impreso. Lo primero es saber si lo van a imprimir en digital o en offset. Es que si es digital, es más rápido y barato, de pocas copias, pero si es offset, es mejor tiradas grandes, digamos, si quieres imprimir revistas o una buena cantidad de posters, pero los colores, eso sí, quedan aún mucho más exactos. Luego revisa el archivo en el que está, si es que es CMYK o si es RGB. Los colores tienen que estar en CMYK porque los colores cambian cuando se imprime. Si lo envías en RGB, la imprenta lo convertirá automáticamente, lo que puede causar cambios de color inesperados. Y nadie quiere que su azul eléctrico salga morado. Salí a caminar porque salió un sol súper lindo y a recoger unos libros de la universidad. Les cuento que a veces me cuesta sonreír en la cámara, porque de una u otra forma me da un poco de intimidad estar hablando o grabándome. Utilizaremos una aplicación que se llama Procreate. Es súper fácil de aprender y se las recomendaría a todos aquellos que quieren darle un pie o empezar a ilustrar de una forma digital. Miremos los colores análogos, como ven acá estos tres. Si eliges un color y activas la opción de colores análogos, Procreate te mostrará tonos que están muy cerca entre sí en la rueda cromática. Estos colores crean armonía, transmiten calma y se ven muy bien juntos.
Los colores complementarios, por otro lado, si tomas un color y buscas su opuesto en la rueda cromática, obtienes un color complementario. Esta combinación crea impacto y hace que los colores resalten, pero hay un truco. Uno de ellos debe ser dominante y el otro debe usarse con moderación, para que el contraste no sea demasiado agresivo. Muchas veces la mezcla de dos colores dominantes pueden crear una sensación psicodélica. Hace unos días, estuve de visita en el centro de Alemania, en Turingia, y visité un museo de curiosidades. Miren las cosas increíbles que vi. Un museo de curiosidades es increíble. Es como estar en un cuarto lleno de historia, pero todo desordenado. Desde la historia de donde se inicia el cine, la radio, esculturas, pinturas, los primeros juguetes, todo lo que te puedas imaginar. Es un cuarto lleno de magia, un poco de locura y mucha chispa en realidad. La pasé súper bien. Detalles sobre este lugar en la información de este episodio. Lo que me fascina es la cinematografía, como la animación. Y llegar a este lugar y ver tanto sobre ello me fascinó. Ahora un poquito de caminata y a reflexionar. Todo lo que he aprendido, cuánto me ha inspirado todo. Ha sido una visita realmente emocionante. Split Complementary creo que es mi favorito. Lo utilizo mucho y lo utilizo además en estos dos ejemplos. El color que es opuesto y adyacentes caen muy bien en la combinación, pero eso sí, el color directo opuesto será el que llame la atención de cuál sea para mí el foco. Triada de colores. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En Procreate puedes elegir 3 colores que estén equidistantes en la rueda cromática. Esto crea combinaciones vibrantes y balanceadas, geniales para ilustraciones llenas de vida y dinamismo. Y por otro lado, el monocromático. Si prefieres una paleta más simple, puedes jugar con un solo color y sus variantes de saturación y luminosidad. Esto es ideal para transmitir un estado de ánimo específico sin distracciones. Cuando juegues con la rueda cromática en Procreate, todo se vuelve más intuitivo. Ajustar tonos y crear atmósferas con solo mover un selector de color. Lo mejor es que
Una vez que encuentres la combinación perfecta, tu ilustración cobra vida de una manera especial. Así que no tengas miedo a experimentar. El color es tu mejor aliado para contar historias visuales. La pregunta es, ¿quién quieres y qué color quieres que sea el protagonista? Bueno, ahora sí es el momento para decir chao. Y estoy súper alegre que hayas terminado este segundo episodio, que hayas ganado experiencia, que te atrevas a dibujar. Lo importante es que te des el tiempo para crear y que ahora tengas un poco más fundamento cómo mezclar colores sin que estos no se vean armoniosos. Nada, si tienes alguna duda o quieres aprender algo más, no dudes en compartirlo conmigo y con todos los demás. Nada, gracias y nos vemos.